Muy bien, buenas tardes. Bueno, después de este hermoso viaje al pasado con Julián, los voy a invitar a hacer un pequeño viaje al futuro de la educación o de la educación que querríamos tener, ¿no? Es un gran tema en estos días de debate, de reflexión seguramente para casi todos nosotros. Yo soy Melina Furman, soy profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y en la Escuela de Educación nos venimos haciendo esta pregunta mucho, con mucha pasión, y creo que estamos en un gran momento de oportunidad para pensar hacia dónde queremos ir con la educación de estas generaciones que están entrando hoy al jardín. Mis dos niños mellizos están ahí en los inflables, están en sala de 4, y yo pensaba cuando ellos egresen de la escuela secundaria vamos a estar más o menos en el 2030, y qué mundo será el del 2030, no lo sabemos demasiado. Pero bueno, vale la pena hoy hacernos esta pregunta. Así que vamos a empezar, les voy a pedir un mini ejercicio para arrancar, y es que piensen, hagan una lista mental de esos aprendizajes que ustedes consideran fundamentales para la vida o que a ustedes les han resultado fundamentales para sus vidas. Y acá, bueno, no hablemos de leer, escribir, matemática básica, de caminar, comer, lo básico no. Pienso un poquito más allá de eso. ¿Cuáles son esos aprendizajes fundamentales para la vida? Un minuto para pensarlo, que cada uno lo piense. A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Cuáles son esos aprendizajes fundamentales para la vida? O por lo menos que a ustedes les han resultado fundamentales en sus propias vidas. Tiene que ser a partir de la experiencia de cuando ya uno es grande, porque vos mirás para atrás y ahí... Yo les diría mirados desde ahora. Ajá, mirando para atrás, sí. Y no te entendí, ¿cuál sería? ¿Y el aprendizaje? Manejarse con computadoras, con la tecnología digital, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué más? Pienso que el elemento que menciona el señor es característico de esta época. Ok. La formación cognitiva. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿La escuchan o no? Ella está hablando de la formación cognitiva, por ahí el desarrollo del pensamiento, tal vez, de los niños. Perfecto. Y ahí vos estabas, te interrumpimos. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces el aprendizaje ahí, si pensamos en estos aprendizajes fundamentales, sería familiarizarnos con la cultura, con eso que nos hace humanos, tal vez. Perfecto. ¿Qué más, Gaby? Bueno, yo, relacionado a lo que dijo el señor y a la presentación primera, para mí fue muy importante de la lectura, por ejemplo, de distintas novelas y la preparación, lo que hacía a la ubicación geográfica, histórica, las características culturales, era como viajar y hacer, familiarizarnos en lo que fue la especie humana, ¿no? Con todas las características y las diferencias. Perfecto, a partir de la ficción, de la literatura. Genial. Y vos tenías una más. Desarrollar el razonamiento Uh-huh. y la creatividad. Desarrollar el razonamiento, parecido a lo que decía aquí la señora, y la creatividad. Y ahora les hago una siguiente pregunta, una más, a ver si. Las relaciones. Ajá, ¿y qué querés decir con eso, las relaciones? Aprender a relacionarse con otros, a convivir, a aprender de los demás. Genial. Vamos con una segunda pregunta. No sé si están viendo esto. ¿Cuántas de estas fundamentales está enseñando nuestro sistema educativo hoy? Por ejemplo, a ver, ¿quién cree que más de la mitad? Si hiciéramos una lista. ¿Menos de la mitad? ¿Nada? No me opino. Yo vengo haciendo este ejercicio hace mucho, con audiencias de distintos tipos, como acá, con docentes,
incluso en otros países, y en general lo que me llega como conclusión es siempre cortado por la misma tijera. Todos sentimos de algún modo que la escuela de hoy, que el sistema educativo, y no me refiero a escuelas particulares, sino al sistema como un todo, nos está quedando chico, que hay algo distinto que tenemos que hacer y que no sabemos muy bien qué es eso distinto, pero que hay que empezar a pensarlo. Y en ese sentido, un autor, no sé si lo ven ahí, es un señor ahí de barba, que se llama David Perkins, es un profesor de la Universidad de Harvard, que yo creo que es una de las personas más lúcidas que está pensando en estos temas hoy, y escribió un libro hace poco que se llama Future Wise, Sabios para el futuro, y la pregunta que él se hace es, ¿qué tendríamos que estar enseñando en nuestro sistema educativo hoy si queremos formar gente sabia para este mundo de hoy y de mañana, que no tenemos muy claro cómo va a ser, pero sí sabemos algunas cosas, sobre todo que algunos aprendizajes probablemente troncales hoy sigan siendo troncales mañana. Y la respuesta que él se da es que todo lo que debería estar enseñando la escuela hoy, y pensando en años y años que los chicos se pasan en el sistema educativo, debería ser aprendizaje, él lo llama life worthy, que valga la pena para la vida. Y después habrá, obviamente, que operacionalizar eso en cada área del conocimiento, pero yo creo que es un horizonte potente para pensar hacia dónde, ¿no? Y él lo contrapone a una idea que me parece muy clara también, que es la idea de conocimiento de nicho. Aprendizaje que valga la pena para la vida, life worthy versus conocimiento de nicho. ¿Y conocimiento de nicho qué es? Todos esos aprendizajes a los cuales a veces les dedicamos un montón de tiempo, años y años en la escuela, que después no usamos nunca más. Que incluso en el momento en que los estamos aprendiendo no tienen demasiado sentido. Por ejemplo, yo vengo del área de las ciencias, no sé si ven esto acá, les leo lo que dice ahí, esa es una evaluación de la secundaria, no les digo ni de qué área es, a ver si lo deducen. Dice el elemento siguiente, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S pertenece al cuarto periodo. Yo pongo plata acá, que todos acá, salvo los chiquititos, estudiaron esto en la escuela y le dedicaron bastante tiempo. ¿Saben qué es? ¿Les suena? Bueno, Mario sí. Acá tenemos mi amiga bioquímica, lo sabe. Todos los demás. Es cómo están organizados los electrones en el átomo. Distintos electrones, acá algunos ya les da risa. De estos hay montones de ejemplos, pero la cantidad de tiempo que todos ustedes, que ya han olvidado, le han dedicado a esto, a balancear ecuaciones, a mirar en la tabla periódica. No quiere decir que no haya que enseñar nada de esto. Lo que estoy diciendo es que el balance entre el conocimiento life worthy y de nicho en nuestras escuelas está muy equivocado. Por lo menos yo siento que tenemos mucho para hacer al respecto. Este es otro, no sé si lo ven, pero es un ejercicio de matemática donde la consigna dice el centro de una elipse y uno de sus vértices de la longitud de cada lado recto es 4. Hallar la ecuación de la elipse, la excentricidad de las coordenadas del foco. De nuevo, esto no es una materia de ingeniería del ciclo superior. Esto es el ciclo básico de la escuela secundaria. Y a uno le da risa porque son cosas que parecen absurdas en un punto. Y hay algo de absurdo no solo en cómo estamos enseñando, sino en qué estamos poniendo el foco en el currículum, en el plan de estudios de nuestras escuelas. Y volviendo a lo de Perkins dice que tenemos dos grandes epidemias en el sistema educativo hoy. La primera la llama elementitis. Es como si aprendiéramos sobre los pedacitos del rompecabezas, pero nunca aprendiéramos sobre el rompecabezas completo, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo de ciencias, que es el área en la que yo trabajo. En la escuela primaria los chicos aprenden perfecto todos los sistemas del cuerpo humano, ¿no? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, pero no tienen idea, nunca les enseñaron cómo trabajan en conjunto. Y hay miles de ejemplos. La otra gran epidemia que dice Perkins es que tenemos una epidemia de sobreitis. Es como si aprendiéramos sobre el rompecabezas, pero nunca aprendiéramos a armarlo, nunca lo armáramos en carne propia, nunca viviéramos el armado. Con ciencias es muy claro, en general uno estudia sobre el método científico, ¿no? Dicen, bueno, los científicos se hacen preguntas, se hacen hipótesis, se diseñan experiencias, analizan datos, bla, 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 punto. Cambiamos y seguimos con los temas que vienen. Y pocas veces, casi nunca, tenemos la chance de en carne propia vivir el proceso de hacer ciencia. Y sería lo mismo de hacer matemática, de hacer historia.
En educación estamos hablando mucho de hacer prácticas auténticas en el aula, como gran cambio educativo a esto de solo recibir información. Y entonces, si este es el diagnóstico, y este es un diagnóstico que no es nuevo, tiene ya muchos años, hay mucha gente que está pensando, venimos pensando, bueno, ¿y hacia dónde sí? Si esto no, si este conocimiento de nicho no nos prepara para la vida, entonces, ¿qué sí? Y entonces el consenso actual de muchos educadores va en la línea de trabajar en el desarrollo de capacidades de pensamiento y de acción para la vida. Y uno de los referentes en este tema es el economista Amartya Sen, que por ahí lo conocen por sus trabajos en economía del desarrollo. Él tuvo el premio Nobel en el 98 de economía, y lo que él dice, y es un poco el referente espiritual de toda esta movida de trabajo con capacidades, lo que él dice hace una definición interesante de capacidades. Dice: lo que importa son las capacidades de las que cada persona dispone para poder convertir sus derechos en libertades reales. Derechos en libertades reales. Capacidades es todo eso que nos ayuda a que nuestros derechos se conviertan en acción, se conviertan en libertades reales. Y pensando en la reforma educativa, hay mucha gente que viene hablando de esto. Por ejemplo, un pedagogo canadiense que se llama Michael Fullan, que está haciendo una reforma con muchas redes de escuelas en la línea de lo que él llama el aprendizaje profundo. Y se propone algunas capacidades, por ejemplo estas que no las ven. Me voy a ir de este lado. No. Gracias. De colaboración, creatividad, pensamiento crítico, ciudadanía, carácter. Carácter quiere decir desarrollo de lo que ahora llamamos habilidades socioemocionales, ¿no? De la persistencia, el foco, la empatía, la capacidad de sobrevivir a la frustración y seguir adelante, y de comunicación. Y en este sentido, el Ministerio de Educación ahora, desde 2016, se está planteando algo muy parecido para transformar, y vamos a ver cómo va. Nosotros estamos embarcados un poco en ese proceso también, vamos a ver qué significa cuando esto se traduzca al aula real, pero trabajar con el desarrollo de capacidades, que son muy parecidas a las que decía Fullan recién, ¿no? Comunicación, comprensión, aprender a aprender. Hay algo clave que muestran todas las investigaciones, y es que el aprender a aprender es lo que hace que una persona sea exitosa o no a lo largo de toda su vida en términos de seguir evolucionando, ¿no? De seguir enriqueciéndose. Entonces, yo les decía que los invitaba a viajar al futuro de la educación, y cuando yo pienso personalmente en el futuro de la educación, me imagino algo como esto, que no sé si lo ven ahí, pero tiene dos cavernícolas con una rueda cuadrada. Yo creo que estamos en una situación bastante parecida a esa, donde tenemos un sistema educativo que es una rueda, pero es una rueda cuadrada, y tenemos dos grandes caminos. El primero es pulir lo que hay, pulir los bordes, limar esos bordes cuadrados y que empiece a rodar, y hay mucho para hacer en ese sentido. Y en ese sentido, en la Escuela de Educación de la Universidad trabajamos mucho en tratar de ayudar a quienes están dando clase hoy a mejorar sus prácticas, a enseñar distinto, a dejar más huella, a enseñar capacidades. Y ese es un gran camino que me parece que hay que recorrer. Pero el otro camino es refundar de algún modo la escuela, en pensar qué tipo de sistema queremos. Y les quería dar algunos pequeños ejemplos de esto. Esta es una red de escuelas en Estados Unidos que se llama Escuelas KEEP. No ven nada ahí, pero dice KEEP es Knowledge is Power, el conocimiento es poder. Son escuelas para pobres, escuelas ricas para chicos muy pobres. Son chicos que no tendrían ni la menor chance de ir a la universidad por su extracto social, y son escuelas donde todos los egresados terminan recibiéndose de la universidad. Estoy mal con la tecnología. Y el cambio, la innovación en estas escuelas, primero es que son redes de escuelas, en este caso son escuelas públicas, o sea, son escuelas gratuitas para los chicos, pero son escuelas charter. El Estado las financia, pero una fundación, en este caso, las regentea. Y la innovación en ese lado, en esa red de escuelas, viene por el lado de las expectativas. Las escuelas arrancan con expectativas altísimas de aprendizaje y compromiso para los chicos. De hecho, los chicos entran por sorteo, los padres tienen una entrevista donde tienen que firmar un compromiso familiar por la educación de esos chicos. Los chicos no son alumnos de un docente, sino de la escuela completa, y toda la escuela se responsabiliza porque cada uno de ellos
termine, aprenda y vaya a la universidad. Eso es un modelo que tiene que ver con innovar en la brecha, ¿no? en la brecha de inequidad que tenemos hoy. Hay otros modelos, estas se llaman las escuelas estudio, es una red de escuelas en el Reino Unido que ya tiene como 10 años y tiene escuelas en el Reino Unido y también en otros países. Están innovando por otro lado, están haciendo todo su programa de estudio, su currículum a través de proyectos. De estas ya hay muchas en estos días, los jesuitas están haciendo cosas parecidas en Europa. El gran desafío es acá, salir del conocimiento de nicho y empezar a enseñar capacidades a través del desarrollo de proyectos concretos, donde los chicos se embarcan en proyectos multidisciplinarios que en general tienen conexión con la realidad. Y hay ejemplos un montón. Les cuento uno muy simple, pero para que vean qué pinta tiene esto en la realidad. Es un proyecto que se inició con el área de literatura, y lo que hacen los chicos, la gran pregunta guía del proyecto es ¿qué puede enseñarles la lectura de Macbeth de Shakespeare, que es una historia de pasiones, de traición, de poder, a chicos, miren esto, a chicos que han tenido, adolescentes que han tenido problemas previos con la ley? Y entonces, ¿cómo trabaja esta escuela? Esta red de escuelas siempre trabaja con una organización del sector social. En este caso, esta que les estoy contando, trabaja con una organización que trabaja con chicos que han tenido antecedentes penales, adolescentes igual que estos otros que van a la escuela. Entonces, a lo largo de un par de meses, los chicos trabajan con Macbeth, ven cómo esto, en qué los interpela a ellos en su fibra más profunda y cómo eso podría interpelar a un chico bien distinto a ellos, que viene de otro sector social, que ha tenido otro recorrido, y terminan trabajando, dando talleres, armando audiovisuales, poniéndose en contacto con esos otros tan diferentes a lo largo del proyecto. Esto es uno de montones, ¿no? Hay proyectos de salud, hay proyectos audiovisuales, de ciencias, pero lo que por lo menos a mí me enseña este tipo de escuelas es que hay oportunidades reales hoy de mover la aguja hacia pensar otro tipo de programas de estudio. Y les cuento una más, porque hay algunos que dicen que el futuro de la educación ya llegó, perdón que estoy con él, y que tiene fecha, y que ya empezó en realidad, y que empezó el 23 de agosto de 2016. Y el 23 de agosto de este año lo que pasó fue que en Nueva Zelanda la ministra de Educación mandó una ley al Congreso, que todavía está en proceso de discusión. Fue la ley para armar lo que llaman las cool como cool copado, que son las comunidades online de aprendizaje, Community of Online Learning. Y por primera vez en el sistema educativo de un país oficial, un chico, si esto se aprueba, y parece que tiene bastantes chances de ser aprobado, por primera vez un chico va a poder hacer toda su escolaridad obligatoria sin haber pisado una vez una escuela física. El sistema cool es complejo, es súper interesante, les recomiendo si les dan intriga estos temas que googleen. Hace un tiempito salió una nota de Mariano Narodowski, un pedagogo conocido en La Nación, haciendo un ejercicio también de futurología, con qué pasaría con estas escuelas. No son escuelas en realidad, son ecosistemas de aprendizaje donde hay lugares físicos, pero son optativos, hay mucha experiencia virtual. Yo no sé si mandaría a mis hijos a una de estas, probablemente no, pero yo creo que nos trae sobre la mesa la sensación, o por lo menos a mí, de que hay algo muy grande que puede estar empezando a pasar. Entonces, tal vez el año que viene sea el primer año en el cual una persona, un chico neozelandés, una chica, pueda empezar su escolaridad sin pensar nunca una escuela física. Pero un poquito, colegios completos a distancia no podés hacer, no. Por ejemplo, si está la educación hospitalaria Claro. Sí, claro, pero son momentos y tenés que rendir, sí, son momentos. Claro, tenés tutores, pero esto es un sistema educativo completo. Sí, tenés razón en lo que decís, que hay experiencias aisladas, pero como sistema sería la primera vez y obviamente abre un montón de debates, eso está bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué se pierde cuando uno no está físicamente con otra persona? Sí, por supuesto, vieron, enciende debates acalorados, ¿no? En Nueva Zelanda se están matando también por este tema, imagínense si llegara esto a la Argentina. Lo que quiero decir con esto es que hay debates que hay que empezar a darse, porque hay cosas que están empezando a pasar. Y quiero terminar con dos cosas que parecen de ciencia ficción,
y en un punto lo son todavía porque todavía están en el terreno muy experimental, pero que vienen del lado de las neurociencias. Y les voy a contar estas dos. La primera son chips de memoria y la segunda son cerebros en red. Y de nuevo, pareciera una novela de ciencia ficción, pero las dos cosas existen, por lo menos a nivel experimental, y tienen ya un par de añitos. La primera son los chips de memoria, lo llaman prótesis neurales. Acá verían a un señor que se llama Theodore Berger, es un ingeniero biomédico de la Universidad de California, y Berger está estudiando hace bastante tiempo cómo implantarlo, viene haciendo de hecho, chips de silicio, como los de las computadoras, ese cuadradito, ¿no? Un microchip en el cerebro de, en principio empezó con ratas. Hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo, donde se empiezan a guardar los recuerdos, entonces le inserta el chip, insertado las neuronas, el chip se puede controlar desde afuera, apagar o prender, y entonces lo que hace es enseñarle a la rata una tarea que para una rata es pan comido, muy fácil, que es entre dos palancas, le aprieta una, imagínense, la verde le da comida y la roja no le da nada, ¿no? Después de un ratito de eso, la rata aprende que tiene que apretar, a ver, la verde, perfecto, estamos al nivel de las ratas, muy bien. Es algo que aprenden muy rápido, ¿no? Verde me da comida, rojo no me da nada, pero lo que hace Berger es hacer esto con el chip inserto en el hipocampo, en el cerebro. Y entonces después de que la rata lo aprendió y se guardó la información tanto en el hipocampo como en el chip que estaba dentro, lo que le da a la rata es, le da una inyección de una sustancia que la deja amnésica, que se olvida de lo que aprendió. Entonces la rata aprieta cualquier palanca, se olvidó cuál era la palanca buena, ¿no? Que le daba comida. Y después enciende el chip desde afuera. ¿Y qué pasa? La rata se vuelve a acordar. Lo apaga, se olvida, lo prende, se enciende. Esto tiene ya 3, 4 años. Después Berger lo hizo con monos, con otro aprendizaje que no es espacial como el de las palancas, sino visual, reconocer imágenes. Y le fue bien también. Y desde el año pasado está empezando a hacer sus primeras exploraciones con el cerebro humano. Estamos lejos probablemente de que esté, ¿no? El chip de memoria, pero son cosas que están pasando hoy y ya funcionan. Y la última que les quería contar son los cerebros en red, la posibilidad de poner cerebros en red. Este es un investigador, un brasilero, que se llama Miguel Nicolelis, que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Duke. Se hizo famoso porque en el Mundial de Fútbol, el de Brasil, no sé si alguno vio la patada inaugural. ¿Vieron el momento donde hacían la patada inaugural? ¿Quién la dio? ¿Se acuerdan eso? Un chico que estaba cuadripléjico, estaba paralizado, que se llama Juliano Pinto, que le habían tuvo un accidente de auto, se quedó paralizado, y este señor, con su equipo, Nicolelis, le diseñó un exoesqueleto controlado por el cerebro, por la región motora del cerebro. Con el pensamiento él podía mover este exoesqueleto y pudo dar la patada, ¿no? Entonces por eso se hizo conocido, pero hace tiempo viene explorando la posibilidad de poner cerebros en red. Cerebros en red, lo que viene haciendo de nuevo con roedores es muy simple, parecido a Berger. Por un lado, una rata que aprende a discriminar entre dos palancas. La verde le da comida, la roja no le da nada. Y a la rata, la corteza cerebral de la rata, la conecta con un cablecito a la de otra rata que está en otra caja. Tiene una charla TED muy linda este señor, acá están pero no se ven bien, pero ahí hay una rata y está la otra, no se ven, cada una está en su caja. Y entonces lo loco, lo tremendo, ¿no? Que ves que cuando la rata 1 aprende, la rata 2 también aprende. Y aprende en tiempo real. Entonces, no sé cuánto de esto, cuán rápido o cuánto de esto de verdad llegará a nuestro sistema educativo alguna vez. Y no sé si las SCUL algún día llegarán a Argentina, pero de nuevo, yo por mucho tiempo, cuando pensaba en el futuro de la educación, miren que uno siempre siente que todo se está moviendo muy rápido, que la tecnología cambia todo, pero en un punto yo siempre sentía que la educación era el campo donde esto no pasaba, ¿no? Que era un gran paquidermo, que lograr moverlo era casi imposible. Me costaba hasta imaginar el futuro de una educación distinta.
pero yo creo que es un momento para estar atentos. Es un momento donde hay oportunidad de innovar y donde estas innovaciones, sin llegar a los chips cerebrales, pero estas innovaciones en redes de escuelas, están pasando y están pasando cada vez más. Así que mi propia reflexión es que hay que ajustarse los cinturones también con la educación y sobre todo agarrar el timón, porque hacia donde querramos llevarla será donde termine yendo y ojalá sea un camino de aprendizajes life-worthy, fundamentales para la vida. Gracias.